Entonces, mira, para hacer este programa, ¿qué sucede? Digamos que tenemos una aplicación de escritorio, tenemos, por ejemplo, un cajero ejercicio, cajero electrónico. Listo. Entonces, bajo este cajero electrónico, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que modelar nuestros objetos. Eso es lo primero que tienes que hacer. El modelamiento, que es la etapa de la abstracción, es el que te dice cuáles son tus objetos. Primer objeto, uno sencillo, sería el objeto cliente. Ese objeto cliente, que por cierto voy a colocarlo aquí en una clase, un paquete llamado co.cajero.bin. Listo. Entonces aquí Una pregunta, voy a colocar esto. perdón, Sí, señor. una pregunta. Esto que tú me vas a enseñar ahorita, ¿lo puedo plasmar en Eclipse? Ah, sí, ¿O claro. Sí, claro, sino que todavía yo... en alguna cosa? Sí, claro. No hay ningún problema. Ya, gracias. Simplemente que para la interfaz lo voy a hacer más fácil porque en NetBeans es mucho más fácil hacer la interfaz. Entonces, pero sí lo puedes hacer en Eclipse. Ya. Entonces, cajero, el cliente tienes que modelarlo. Entonces, en el cliente vamos a hacerlo tan sencillo como se pueda. Entonces, en el cliente, ¿cuáles son las características del cliente? Dímelas. Que tenga un número de cuenta, un número de cédula. Vamos a colocar número de cédula. ¿Qué más? Y una contraseña. Una contraseña, es correcto. String contraseña. Listo. ¿Qué más? Mira, aquí coloqué contraseña porque las ñ no se deben utilizar en variables. ¿Qué más? Sí. Podría ser también, o sea, si le alargamos más, debería tener nombre Oh, ok. y cosas por el estilo. Entonces te pregunto, ¿vas a colocar en algún lugar bienvenido tal nombre? Sí, en Eh, ese caso le entonces, estamos trabajando con el nombre, o sea, le debe estábamos colocar, haciendo con entonces que el usuario esté. vamos a colocar entonces nombres. Listo. Ya. Vamos a colocar aquí nombre completo más bien. Nombre completo. Listo. ¿Qué más datos tiene el cliente? Si se le hiciera más largo, o sea, tendría dirección, número de teléfono, cosas Ok, por el estilo. listo. Pero dentro de nuestro sistema, ¿qué nos interesa? Solamente puede ser el nombre o el número de cédula y la contraseña. Suficiente. Listo, perfecto. ¿Qué más tiene el cliente en cuanto a la cuenta? En cuanto a la cuenta, tiene un valor, pues, o sea, tiene dinero en la Tiene un cuenta. saldo, tiene un saldo. Así es, Entonces, tiene un saldo. tiene un saldo, vamos a declararlo en float. Listo, porque puede tener 10.5, algo así. Listo, ¿qué más tiene? Eh, la transacción como tal, sea que reste el saldo o sume el saldo. Eso no es un dato del cliente. Eso es una operación que se puede hacer, más no es un dato Ya. del cliente. ¿Qué más? ¿Qué más puede tener el cliente? Un tipo de cuenta puede ser de ahorro o puede ser Es de un tipo de cuenta, ajá, ahorros o corriente puede ser. tipo de cuenta. Entonces vamos a colocar aquí en comentario que puede ser cuenta de ahorro o cuenta corriente. ¿Qué más? Yo creo que eso básicamente, porque la Listo, vale. consulta se generaría igual con el tipo de cuenta. Listo, vale. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a proceder al proceso de encapsulamiento. ¿Sabes qué es el proceso de encapsulamiento? Hacer una unión de todos los datos, No más o negativo. menos. El acceso a los datos, las variables se colocan privadas y se colocan unos métodos de acceso. Todos los ID se puede hacer esto. Refactor, encapsular campos y Sí, sí. encapsulamos todos los campos. Se crea un método para cada acceso a la información. Entonces tenemos nuestro objeto cliente. ¿Está claro? Sí. Listo. Entonces tenemos un objeto, vamos a colocar un objeto por acá, cajero. Mira que no estoy creando nada de interfaz. ¿Por qué? Porque es que el modelamiento del sistema hay que hacerlo. Y eso es independiente de la interfaz. Y aún tú no has hecho el modelamiento del sistema. Entonces, vamos a ver las opciones que tú me dijiste. Login. ¿Cómo sabemos que el login es correcto? Porque debería entrar el nombre y la contraseña ser la misma del Oh, usuario. correcto. Entonces, mira lo siguiente. Mira lo que te voy a decir. El cajero tiene una lista de clientes. Lista de clientes. Te voy a decir muchas cosas aquí, pero vas a aprender y aquí te vas a dar cuenta que vamos a salir con el programa ya hecho. Y tú vas a hacer toda la parte de la interfaz. Te quiero mostrar Ya. algo. El cajero es otro objeto del sistema. Mira que estoy hablando en modo de objeto porque esto es programación orientada a objetos.
El cajero tiene una lista de clientes. Están almacenados, digamos, nosotros no estamos trabajando con base de datos, no, ¿cierto? Estamos trabajando solamente con datos en memoria, ¿cierto? Así es, No, así es. no estamos trabajando con base de datos. Listo. Entonces, el cajero tiene una lista de clientes. Si nosotros en algún momento vamos a hacer un login, entonces vamos a crear el método que permite hacer el login. Login. ¿Y qué vamos a recibir? Vamos a recibir un usuario, o más bien un documento y una contraseña. ¿Y qué debemos saber? Que esto va a ser verdadero si en la lista de clientes existe un cliente con este documento y esta contraseña. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Listo. Sí. Hay varias formas de hacer esto, pero te lo voy a explicar de la forma clásica. Hay una forma rápida que tiene 5 años de hacerlo, pero esa no te la voy a explicar ahora porque son otros conocimientos. Te lo voy a explicar de la forma clásica. La forma clásica dice que recorremos la lista de clientes. Este es un for each. Si el documento del cliente, nombre, número de cédula del cliente, equivale al documento que estamos comparando, si esto equivale, ¿qué sucede? Sea verdadero. Es decir, si el documento corresponde, quiere decir que este es el cliente que necesitamos utilizar. Si ese es el cliente y contraseña equivale a la contraseña que tiene el cliente, ¿qué decimos? Que el cliente está logueado. Entonces nosotros podemos decir, cuando se loguee, entonces realmente lo que vamos a devolver es el cliente logueado. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros podríamos decir, si no encontramos el cliente, devolvemos el cliente null. Pero, cliente logueado. Si no encontramos el cliente, podemos devolver el cliente null. Pero si encontramos aquí el cliente y tiene la contraseña, ¿qué quiere decir? Que cliente logueado es igual al cliente que encontramos. Y asimismo, ¿qué sucede? Aquí rompemos el ciclo. No necesitamos seguir buscando. ¿Cómo así que no necesitamos seguir buscando? Aquí ya recorrimos el cliente, encontramos el cliente cuando corresponde a la cédula, entonces verificamos si realmente corresponde a la contraseña del cliente y rompemos el ciclo porque ya lo encontramos, no necesitamos buscarlo y acá regresamos el cliente logueado. Que si encontramos uno, aquí vamos a tener el cliente. Que si no encontramos ninguno, el cliente logueado es null. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a colocar un comentario. Retorna el cliente que corresponde a un usuario y contraseña determinado. Listo. Mira que esto es una función del cajero. En el cajero se permite el login. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Vale, listo. ¿Qué más podemos hacer en el cajero? Podemos retirar, ¿cierto? Así es. Listo, entonces podemos retirar. Mira lo que vamos a hacer. Cliente, retirar. Y para retirar necesitamos un cliente con el cual trabajar. ¿Y cuánto vamos a retirar? Algún valor. ¿Qué más necesitamos saber para retirar dinero, aparte del cliente? El saldo. Bueno, el cliente ya lo tiene. Entonces, mira lo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a colocar un boolean para decir que si nosotros podemos retirar, entonces eso va a devolver verdadero. Pero si no podemos retirar, va a ser falso. Entonces, hacemos lo siguiente. Si al cliente, el saldo del cliente es mayor o igual a lo que quiere retirar, entonces, ¿qué va a hacer? Retire. ¿Y qué vamos a hacer en el retiro? Vamos a decir, ok, lo que tenía el cliente de saldo, vamos a quitarle lo que está retirando y se lo asignamos nuevamente al saldo. ¿Qué quiere decir en este momento? Nosotros retiramos. Si el cliente no tiene saldo, ¿qué sucede? Entonces nos retiramos. ¿Está claro? Sí. Entonces vamos a comentar aquí. Retorna verdadero si se pudo retirar un monto de la cuenta del cliente. ¿Qué más podemos hacer? Consulta de saldo, ¿cierto? Consulta de saldo. Ajá. Listo. La consulta de saldo es tan sencilla como decir que basado en un cliente podemos saber cuál es su saldo. Sería algo como lo siguiente. Public boolean consultar saldo basado en un cliente. Por cierto, no es un boolean, es un float. Basado en un cliente, vamos a retornar cuál es el saldo del cliente. Mira que todo esto es programación orientada a objetos. Retorna el saldo
de un cliente. ¿Qué más? ¿Qué más Un necesitamos? depósito. También se puede hacer un depósito En el cajero. en el cajero. Ajá. Bueno, acá hay cajeros que nos Sí, vale, permiten sí. hacer Sí, depósitos. yo sé. Vamos a consignar. Podemos decir, ¿hay alguna razón para que no se consigne? La única razón que, bueno, a mí me ha pasado es cuando los billetes están maltrechos Ah, o bueno, tienen pero algún para hacer problema. algo como eso, tendríamos que simular que hay billetes malos y eso no lo vamos a hacer. Ajá. Sí, Entonces, pero es lo único por lo que a veces no nos dejan depositar aquí. Es como que la máquina detecta que, no sé, está una esquina doblada sí, dale. y no te Pero es la permite. única razón, pero no vamos a simular ahora que hay Así billetes es. malos. Entonces, siempre vamos a permitir el depósito. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, podemos colocar depositar dinero. Y vamos a colocar que al cliente tal se le va a depositar un dinero. Por tanto, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que al cliente le vamos a asignar un saldo en donde el saldo que tenía se le va a sumar el dinero. ¿Y qué más vamos a decir? Que este método va a devolver el monto final del cliente. Entonces aquí decimos, este método retorna el monto, el saldo actual del cliente. Es decir, el resultado de haber consignado un monto de dinero. ¿Qué más podemos hacer en el cajero? O sea, básicamente las operaciones. Luego de que se terminen todos los procesos, que se regrese al inicio. O sea, sería lo... Listo, vale. Entonces tenemos en cuanto a modelamiento un cajero y un cliente. Sencillo, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces mira lo siguiente. Este es el cajero. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos que hayan clientes. Tenemos un cajero y tenemos clientes, pero no tenemos clientes. ¿Cierto? Así es. No tenemos clientes. Entonces, ¿qué sucede? Debemos buscar una forma de que tengamos clientes. Que tengamos clientes. ¿Qué te voy a sugerir en este momento? Lo siguiente. Vamos a crear una clase general. Esa clase general va a tener el cajero que podemos utilizar. Public static cajero. ¿Y qué ocurre? Cuando se cargue el aplicativo tenemos que crear el cajero. Entonces, mira lo siguiente. Vamos a crear el cajero y vamos a crear los clientes. Entonces, mira, hacemos lo siguiente. Ah, tenemos que crear el cajero y los clientes. Ah, ok. Entonces, tenemos por acá una cantidad de clientes. Voy a colocarle aquí public static lista de clientes. Clientes. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Cuando se cargue el aplicativo, voy a crear una lista de clientes. ¿Cómo lo hago? Lo hago de la siguiente forma. Creo un bloque estático y coloco aquí crear clientes. Y voy a crear un método para crear clientes. Vamos a llamarlo aquí static crear clientes. En este crear cliente vamos a crear cada uno de nuestros clientes del sistema. Entonces tenemos el cliente 1, que este cliente 1 se llama nombre completo Mauricio. Listo. Ese cliente de contraseña tiene un XXX1 y tiene de saldo, tiene 10.000 algo. Listo. ¿Y ese cliente qué sucede? Lo vamos a guardar en nuestra lista de clientes. Acá vamos a crear una instancia de la lista. Listo. Entonces, y cada vez que creemos un cliente, lo vamos a añadir a nuestra lista de clientes. Clientes.añadir cliente. Listo. Ahora vamos a crear el cliente. Vamos a crear el cliente Belisario. Entonces, vámonos para acá. Belisario. Por cierto, no le colocamos la cédula. Entonces, vamos a colocarla aquí. Cliente.permitir cédula. Número de cédula. Vamos a colocar aquí 1045. Listo. Vamos a colocar por acá abajo otra cédula. Vamos a colocar por acá 32. Aquí algo sencillo. Contraseña XX2. Y por acá vamos a colocar contraseña XX1. Listo. Saldo, yo voy a tener menos dinero que tú. Te voy a colocar aquí 5.000. Listo. Entonces, aquí también vamos a añadir que ese cliente vamos a colocarlo en la lista de clientes. Y ahora vamos a añadir también a tu compañera. ¿Cómo se llama tu compañera? Karen. Karen. Entonces, Karen, su cédula es
99, la contraseña es xx3 y tiene de saldo, va a tener más dinero que nosotros y va a tener 20.000. Y ya añadimos. ¿Qué quiere decir en este momento? Que cuando el aplicativo se cargue, se crean los clientes. Aquí vamos a colocar un mensaje. Inicio del proceso para creación inicial de clientes. Sencillito. Entonces se crean los clientes. ¿Qué sucede? Después que se crean los clientes, vamos a crear el cajero. Vamos a colocar otro método acá. Crear cajero. Entonces este cajero lo vamos a crear acá abajo. Y vamos a hacer lo siguiente. Ok, vamos a crear el cajero. Y ese cajero que estamos creando, le vamos a asignar los clientes para que el cajero sepa cuáles son los clientes con los que él puede trabajar. Entonces nosotros acá en el cajero, mire que tenemos un cliente. Esos clientes podemos acá hacer un seteador para decirle, vamos a asignarle los clientes de alguna forma. Conclusión, acá le decimos crear cajero, creamos un cajero y le decimos cajero, punto, permitir la lista de clientes y le colocamos cuáles son los clientes. ¿Qué quiere decir? Que si por alguna razón nosotros necesitamos 2 cajeros, podemos hacer una lista de cajeros y a todos esos cajeros le colocamos los clientes. Porque tú tienes un cajero, pero pueden haber 2 cajeros. Te puedes dar el lujo de colocar 2 cajeros en tu sistema de información y sorprender al profesor porque colocaste 2 cajeros. Y cada cajero puede tener su comportamiento distinto. Son cosas que se pueden hacer. Entonces, mira lo siguiente. Listo, cajero, bla, bla, bla. Tenemos el cajero, tenemos una lista de clientes. ¿Qué sucede? Ya tenemos el aplicativo en su modelo inicial. Entonces, ¿qué sucede? Ya vamos a crear acá una interfaz co.cajero.interfaz. Listo, y voy a crear una interfaz gráfica, voy a crear un JFrame. Vamos a llamar JFrame Login. Listo, JFrame Login. Mira que es el diseñador parecido. Esto no hay problema. Tú esta parte ya la manejas. Entonces, yo te voy a explicar algunas cosas extras. Entonces, por ejemplo, mira lo siguiente. Acá tenemos el diseñador, tenemos el cajero, bla, 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 bla. Acá tenemos ya todo modelado. Tenemos el objeto general en el cual podemos hacer toda la parte de la asignación de valores. Y listo. ¿Qué deberíamos hacer? Que a partir de esta variable general, nosotros tengamos acceso al cajero. Yo voy a colocar esta variable privada, con el objetivo que a través de un método encapsulado podamos saber cuál es el cajero. Listo, ahí tenemos el cajero. Podemos acceder al cajero. Conclusión, tenemos acá un formulario y a ese formulario le vamos a colocar aquí un botón que es un botón login, y a este botón login le vamos a colocar aquí login, vamos a colocar por acá un usuario, vamos a colocar por acá una contraseña, vamos a colocar el nombre al label contraseña, vamos a colocarla acá, label usuario. Y por acá vamos a decir, ok, listo. Tenemos una caja de texto llamada txt usuario, o más bien txt documento. Txt documento. Vamos a colocarla aquí un poquito más pequeño. Vamos a colocar aquí que se llame documento. Listo, acá tenemos el documento, tenemos una contraseña y tenemos que colocar un campo de password. El campo de password es esto. Lo arrastramos y vamos a colocar aquí txt contraseña. Listo. Ingresar un método. Sencillito. Hicimos esto full sencillo. Coloquemos esto hacia acá arriba. Y listo. Tú eso lo diseñas por allá con código. Lo puedes hacer. Yo lo estoy haciendo de una forma rápida acá. Listo. Vale. Le doy control S. Le doy ejecución, formulario. Carga. Y aquí tenemos nuestro login inicial. Ese login inicial aquí tiene una contraseña, la voy a eliminar porque no me interesa. Conclusión, ahí tenemos, digamos que el aplicativo. Vale. Entonces, después de esto, ¿qué ocurre? Mira lo que ocurre. Ingresar. Le voy a dar doble clic para poder utilizar el método del clic. Yo sé que tú por allá lo haces con un action listener, sí, pero acá yo lo voy a hacer con doble clic, que eso por debajo es lo mismo. Aquí se encuentra el código que tú vas a colocar. Entonces, ¿qué sucede? Yo digo lo siguiente. General
.getcajero.login. Le paso el documento, que es el texto que está escrito en el campo de documento, le paso el texto y get password, y eso devuelve un char, y ese char hay que convertirlo a string. Listo. Entonces aquí txt, listo. Bueno, ¿por qué hice esto? Porque lo que sucede es que cuando nosotros tenemos un campo de texto con contraseña, tenemos que lo recuperamos en forma de char, y esos char debemos convertirlo a cadena de caracteres. Listo. ¿Qué sucede cuando yo hago un login? Yo puedo saber si el login fue realizado con éxito. Voy a devolver un cliente. Cliente logueado. ¿Qué ocurre con ese cliente logueado? Que es posible que ese cliente logueado, si es null, quiere decir que no pudo coincidir. Y en caso contrario, ¿qué debe ocurrir? Iniciar la siguiente pantalla del cajero. Por ahora voy a decir unos mensajes en pantalla. jotionpaint.showMessage, y digo lo siguiente. Quiero colocar un error que diga usuario y o contraseña incorrectos. Y acá vamos a traer otro mensaje que diga bienvenido. Voy a colocar por acá, le cambio el tipo aquí de JOTioPaint. Hay otros tipos, puedo utilizar por ejemplo este. Colocar aquí bienvenido. Login, más bien ingreso exitoso. Colocar aquí de título login, y por acá voy a colocar un mensaje, un tipo de icono que sea information, puede ser information message, y por acá voy a colocar uno de error que sea por ejemplo jotionpaint. Vamos a colocar uno que sea de error, podría ser este error message. ¿Cómo funciona esto? Voy a darle enter aquí, voy a darle enter acá, para que evidencies cuál es su funcionamiento. Acá voy a darle enter aquí, voy a darle enter acá, listo. Voy a modificar los datos, corremos el aplicativo, correr archivo, acá se me corrió en mi otra pantalla. Número de documento, voy a colocar cualquiera. Ingresar, usuario y contraseña incorrectos. Cualquiera, ingresar, usuario y contraseña incorrecto. Entonces vamos a buscar uno de los que tenemos. Los que creamos como tal son general. Vamos a crear por acá que tenemos a 1045 con XXX1. Entonces vamos a colocar acá que un documento puede ser 1045 con XXX1. Ingresar, ingreso exitoso. No, pero el que va a entrar es Belisario. Entonces vamos a colocar a Belisario 32XXX2. Ingresar. No, que Belisario coloca una contraseña mala. Contraseña mala de Belisario. Ingresar. Ingreso incorrecto. Vámonos ahora con Karen. Karen, aquí dice Karen es la 99, número de cédula. XX3, vamos a colocar X1. X1, ingresar. Incorrecto. XXXX3, ingresar. Ingreso exitoso. ¿Qué quiere decir? Que ya tenemos el login. Ya tenemos el login sencillito aquí. Ah, pero Belisario, sucede lo siguiente. Que este cliente que se encuentra aquí y que se encuentra acá arriba, vamos a hacer la siguiente pantalla. Entonces yo digo, ok, tú tienes que llamar la siguiente pantalla. Entonces vamos a llamar la siguiente pantalla. La siguiente pantalla decimos lo siguiente. Vamos a crear un JFrame. ¿Cómo cree que se llama cuando se da la bienvenida? Cajero opciones. Opciones creo yo, porque ahí aparece si quiere hacer retiro, depósito. Ok, vale. Entonces vamos a colocarle cajero opciones. Listo, vale. Entonces cuando hacemos este cajero de opciones, ¿qué ocurre? Yo voy a declarar un cliente en este objeto. Ese cliente es el que está activo en el sistema. Y voy a decir que cuando se cree este formulario, me diga cuál es el cliente con el que va a trabajar. Es decir, que hago lo siguiente. Cliente, dis.cliente igual a cliente. Ahí que hice, creé un nuevo formulario y le especifiqué que este formulario cuando cargue va a decir el cliente. Conclusión, vamos a colocarle por acá en el formulario opciones, vámonos al diseñador y vamos a colocar un label aquí de bienvenida. Vamos a colocar esto un poquito más grande,
un font de 18, close. Vamos a colocar aquí un label, bienvenida. Y con este label de bienvenida lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por cierto, vamos a colocarlo centrado. Aquí dice verificación horizontal. Colocar centrado para que eso se centre. Entonces voy a colocar aquí. Voy a colocar aquí algo rápido, editar. Bienvenido. ¿Qué va a ocurrir? Cuando se cargue el formulario, voy a decir que voy a cargar datos en pantalla. Voy a crear un método aquí. Cargar datos pantalla. Por ejemplo, puedo decir que en T, en el label de bienvenida, voy a colocar bienvenido más bienvenido o bienvenida, porque no sabemos si es hombre o mujer. Bienvenido, voy a colocar más cliente punto nombre completo. ¿Qué ocurre? Que cuando yo estoy acá, sucede lo siguiente. Este cliente se lo voy a crear un nuevo formulario. Hago lo siguiente, nuevo formulario cajero opciones, le paso el cliente que se encuentra logueado, coloco visible el formulario y el formulario de login lo coloco invisible. Lo descargo. Quiero ver qué ocurre. Vamos a correr el aplicativo, documentos, se me olvida cuál fue el nombre que le colocamos 1045 XX1, 1045 de documento, XXXX1, ingresar, ingreso exitoso, aceptar, y se me abrió en la otra pantalla, se me abrió el bienvenido. Y mira, ese bienvenido, ¿qué deberíamos colocarle? ¿Cuál es el nombre completo del usuario? Entonces sería algo como lo siguiente. Bienvenido, vamos a colocar aquí, cargar datos en pantalla. ¿Qué quiere decir? Cuando carguemos el formulario, vamos a cargar datos en pantalla basado en el cliente. Conclusión, run file 1045 XXX1, ingresar, me faltó una X, ingresar, ingreso exitoso, y acá en otra pantalla me aparece bienvenido Mauricio. Todo esto lo estoy haciendo orientado a objetos. Mira que todo está tan separado que cuando te pongas a leer esto te vas a dar cuenta que es sencillo hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podríamos decir lo siguiente. ¿Cuáles son las primeras opciones? Consulta de saldo. Vamos a colocar aquí un botoncito que se llame consulta de saldo. Consultar saldo. Ese consultar saldo, vamos a colocarle aquí un nombre, botón, consultar saldo. Y vamos a decir lo siguiente. Mostremos en un JOptionPaint cuál es el saldo. JOptionPaint.show message. Vamos a utilizar este y vamos a decir su saldo es cliente obtener saldo. ¿Qué le mostramos de título? Mostramos de título información. ¿Qué le mostramos acá como icono? Vamos a decir que podemos mostrar el icono de posiblemente información. Conclusión, voy a hacer una modificación para que general tenga Mauricio. Voy a colocar un 1 aquí de documento y un 1 de contraseña para no demorarme tanto. Login, 1 de documento, 1 de contraseña, ingresar, ingreso exitoso. Bienvenido Mauricio. Consultar el saldo. ¿Cuál es tu saldo? Su saldo es 10.000. Eso no 10.000, es 10.000. Sí. Cierto que es 10.000. Entonces, ¿qué ocurre? No, pero si nosotros cerramos acá y ejecutamos nuevamente esto, vamos a colocar acá, por ejemplo, Karen, vamos a colocarle 9 y solamente de contraseña 9. Sería 9, ingresar, ingreso exitoso. Bienvenido Karen, consulta el saldo de Karen. Su saldo es 20.000, está claro, ¿cierto? Sí. Listo, vale. Entonces, vamos a hacer unos retiros. ¿Cómo vamos a hacer la parte de los retiros? ¿Con botones o con datos? Se supone que debería ingresar a un menú, retiro. Bueno, nosotros tenemos acá así. Ah, bueno, vale, eso lo haces tú después. Entonces vamos a colocar acá retiro de 10 pesitos. Vamos a colocar por acá otro retiro de 20. Coloca otro retiro por acá y ya tú continúas ya después con esto. Retiro de 50. Listo.
Entonces aquí te lo voy a colocar un botón, retiro 10. El nombre de la variable botón, retiro 20. Botón, retiro 50. Listo. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? Aquí mandamos a retirar. Vamos a crear un método que nos permita invocarlo para darle control al retiro. Entonces, private void, ¿cuánto vamos a retirar? Un saldo X, un dinero. Entonces decimos lo siguiente. Al objeto del cajero, general.getCajero, vamos a retirar, utilizando el cliente, vamos a retirar algo de dinero. Y este método nos devuelve, ¿qué nos devuelve? Un boolean. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un verdadero cuando fue retirado el dinero y un falso cuando no. Ese vamos a colocar aquí un SW de switch. Si SW, es decir, si el dinero fue retirado, si no, entonces, si el dinero fue retirado, vamos a colocar un mensaje. J-O-Tion-Pain, show message, retiro exitoso. Retiro exitoso. Si no se puede retirar el dinero, vamos a colocar un mensaje. Más bien vamos a colocar fondos insuficientes. Fondos insuficientes. Retiramos. ¿Qué ocurre cuando vamos a retirar? Que este botón de 10 pesos vamos a decir, con este botón de 10 pesos vamos a retirar 10. 10. Pero tenemos otro con el que podemos retirar 20. Entonces en este vamos a retirar 20. Pero tenemos otro en el que podemos retirar 50. Ok, retiremos 50. Conclusión, ¿qué tenemos en este punto? Tenemos ya un login en el cual podemos retirar dinero, tenemos un mensaje, vamos a darle otra vez login, vámonos a esta parte, vamos a ver cuáles son los datos que ya otra vez se me olvidaron. Aquí dijo Karen, vamos a utilizar 99. 9 de Karen, ingresar, ingreso exitoso. Acá se me cargó en la otra pantalla. Su consulta de saldo de Karen, su saldo es 20,000, ¿cierto? Su saldo es 20,000. Aceptar, si retiro 10, retiro exitoso. ¿Era cuánto es el saldo de Karen? 20,000 había, ahorita debería ser 19,990. Consultar saldo, 19,990. Vamos a retirar 20, retiramos 20, retiramos 50, 50, 50 otra vez, 20, 20, 10, 10. Consulta de saldo, 19,840. Aceptar. Pero Belisario, y entonces, ¿qué más podemos hacer? Bueno, tantas cosas como tú quieras. Ya aquí ya te dice, digamos que una introducción a cuál es la forma de hacerlo. Mira que te lo hice a nivel de mucho modelamiento. Posiblemente algunas cosas no lo hayas entendido, pero mira que hasta no hay mucho código como tan mezclado. En un lugar se hacen unas cosas, en otro lugar se definen, digamos que el modelo. Acá solamente tenemos la definición de los clientes. Aquí en esta parte de los formularios solamente tenemos la definición como tal de la interfaz. Acá tenemos un login sencillo y listo. Ya en este punto está el programa realizado. Tienes que darle tu diseño bonito. Por ejemplo, te voy a conversar lo que hace nuestro profesor con nosotros. No nos explicó que tal vez podemos crear ciertos métodos dependiendo de lo que vamos a utilizar. Yo te vi en una parte que hiciste un private void, me parece que decía, Ajá. y le ponías el nombre del cliente y le ponías como nombre, mejor dicho, cliente, y luego le añadías ciertas cosas ahí. Por ejemplo, esas cosas nunca las vi. Bueno, Y sí tengo confusión en esa parte porque digo, ¿y ahora le creo así o cómo lo creo? Bueno, No sé si me voy a entender. la forma como te expliqué es la forma como se hace. Ya. La forma como te expliqué es la forma como se hace. Programación orientada a objetos. Esto que te acabé de mostrar es la forma básica y esto no tiene discusión. Se crean los objetos, se crean los datos, se crean cuáles son las funcionalidades. Por ejemplo, en el video de la programación orientada a objetos, ¿tú lo vistes? Sí. Listo, bueno, entonces mira, aquí tenemos el objeto cajero que hace algo. ¿Cuáles son las características del cajero? Tiene una lista de clientes, tiene funcionalidad de un login, tiene algo para retirar, tiene una consulta de saldo, tiene para depositar dinero y tiene para, digamos, que asignarle cuáles son los clientes con los que va a trabajar.
Tenemos un objeto cliente que tiene un número de cédula, una contraseña, un nombre completo, un saldo y un tipo de cuenta, que por cierto, este campo no lo utilizamos. Y tenemos ahí el modelamiento. Tenemos una clase general que sirve solamente para gestionar todos los datos. Cuando se carga la clase general, creamos los clientes. ¿Por qué? Porque tenemos que tener nuestro listado de clientes. Aquí tengamos nuestro listado de clientes. Creamos 3 clientes. Podemos crear tantos clientes como nosotros necesitemos y enseguida todo se ajusta al programa. Enseguida funciona sin hacer ni una sola línea de código más. ¿Por qué? Porque todo está modelado con objetos y de eso se trata. Creé un cajero porque el cajero debe existir y cuando creo el cajero le coloco cuáles son los clientes con los que puede trabajar. Acá tengo un método para obtener el cajero y cuando hacemos el login, ¿qué ocurre? Tenemos un login sencillo que esto tú lo puedes hacer con tu código y tengo ese método de ingresar. Cuando se hace el método de ingresar, llamo al método del cajero que es para loguear. Si me devuelve un cliente, quiere decir que el cliente ya puede iniciar sesión y si no, mostramos un mensaje. Si el cliente pudo iniciar sesión, ¿qué ocurre? Descargamos el formulario que tenemos activo, es decir, descargamos el login y creamos un nuevo formulario al que le pasamos el cliente logueado y ese formulario lo colocamos visible. Ya cuando colocamos ese formulario visible, se carga esto. Y cuando se carga esto, acá en la parte principal, lo que recibimos es el cliente, lo colocamos como variable del formulario, colocamos un mensaje en pantalla y procedemos con los botones. Tenemos el botón consultar saldo que lo que hace es coger al cliente y lo obtiene el saldo y muestra un mensaje en pantalla, sencillo. Y tenemos varios botones que todos estos botones hacen lo mismo. El retiro de 10 hace lo mismo, el retiro del 20 hace lo mismo, el retiro de 50 hace lo mismo, el retiro de 100 hace lo mismo. Si tenemos otro botón por acá para retirar cualquier cantidad, por ejemplo, retiro otro. Todos estos hacen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente el monto. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo colocar aquí un botón, retiro otro, y yo puedo decir lo siguiente. Ah, ok, retiro otro. Si yo le doy doble clic aquí, yo debería solicitar cuánto es lo que la persona va a retirar. Por ejemplo, float. Vamos a colocar un J, Option, Paint, .show input, por ejemplo, show input diálogo, vamos a colocar este, digite el monto a retirar. Y ese monto que devuelve un texto, lo vamos a convertir a un float, float.parsefloat. Listo, aquí convertimos un texto, convertimos a una variable numérica. Entonces después podemos decir retirar, ¿cuánto vamos a retirar? El dinero que tenemos. Entonces, cada vez que nosotros tengamos algo que siempre se repite, tenemos que crear un método central que lo haga, ¿no? Porque después tenemos que repetir esto aquí, esto nuevamente acá. No tiene sentido repetir código. El código no se debe repetir nunca. Cada vez que detectemos que se tiene que hacer lo mismo, entonces se generaliza. Que yo lo hice enseguida, obviamente lo hice enseguida, fue por una cuestión práctica, porque yo tengo tiempo haciendo esto. Entonces yo ya sabía que tenía que crear un método retirar general. Entonces, conclusión con todo esto, login 99 para Karen, ingresar, ingreso exitoso. Entonces, miren, retiro 10, vamos a retirar 10. Consultar, 19,000, no vamos a retirar otro. Dijiste monto a retirar, vamos a retirar 10,000. Aceptar, retiro exitoso, ¿cuánto le queda ahora a Karen? 9,000, vamos a retirarle 9,000 a Karen, 9,000 a Karen. Aceptar, retiro exitoso, ok. Consultar saldo, 990. Vamos a retirar 1,000. ¿Qué debería ocurrir? 1,000. Aceptar. Fondos insuficientes. Karen no tiene todo eso para retirar. Bueno, vamos a retirar de 50, 50, 50, 50, 50, 50. 50, 50, 50, 50. Consulta de saldo, 690. Retiro otro. Vamos a colocar que Karen va a retirar 690. Aceptar, retiro exitoso. Saldo, 0 pesos. ¿Qué quiere decir? Que Karen ya no puede retirar más. Una pregunta, se me fue la pregunta. ¿Cómo se puede hacer para que permanezcan los valores mientras, o sea, a pesar de que se le cierre la ejecución del programa? Bueno, tengo un video que lo explica. Lo que tienes que saber es lo siguiente. Vamos a colocarlo aquí, aquí. ¿Qué sucede? Que tu objeto principal,
Acá se crean los clientes y acá se crean el cajero. Conclusión, ¿cómo se hace? Te voy a dejar el diseño para que después apliques a lo que yo en su momento te comenté. Primero, las variables no tienen que ser estáticas. Cada vez que uno vaya a guardar datos de elementos y demás, no tiene que ser estático. Pero entonces, si no tiene que ser estático, ¿cómo se haría? Se haría de la siguiente forma. Sucede que nosotros queremos guardar este objeto. Entonces vamos a guardar este objeto y vamos a crear acá un objeto público. General. Y este objeto es el que debe ser estático. Listo. ¿Qué ocurre? Que si nosotros queremos guardar este objeto con estos parámetros, los parámetros tienen que ser todos de instancia. ¿Cómo así de instancia? Cuando nosotros colocamos métodos, propiedades con la directiva static, quiere decir que son métodos de clase, no de instancia. Eso lo podemos hablar en otro momento, pero por ahora tienes que saber que tenemos que tenerlo sin el static. Static, colocar aquí un comentario, static es para tener variables globales, por así decirlo. Nos interesa tener la variable global de general, acceder desde cualquier parte del programa. Listo, vale. Entonces aquí tenemos los cajeros. ¿Qué sucede con esto? Que cuando se carga como tal el aplicativo, el método static se invoca por defecto. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que se verifique si existe datos en un archivo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a abrir nuestro proyecto de ejemplo. Entonces voy a coger la clase que se encuentra por acá, BSUtil serializar objetos. Voy a mandarla, por ejemplo, acá. Vamos a crear un nuevo paquete llamado co.cajero.util y voy a copiar esta clase del otro proyecto y vamos a pegarlo aquí. Consideraciones, tenemos que tener el cajero. Tenemos que hacer que implemente serializable. Aquí nos pueden salir cualquier tipo de errores, pero ahora verificamos eso. Y que el cliente también implementa serializable. ¿Por qué? Porque es algo a considerar si nosotros queremos que se guarde en un archivo. Serializable. Listo. Este objeto en general es el que debemos, digamos, que guardar. Entonces, primero vamos a hacer algo. Vamos a hacer que cuando se cargue el programa, vamos a invocar un método para cargar la información. Vamos a cargar aquí. Voy a cargar información. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a comentar esto de aquí. Y vamos a decir lo siguiente. Ok, voy a cargar la información. Cuando yo cargue la información, ¿qué debe ocurrir? Que yo necesito recuperar un objeto general. Entonces vamos a colocar aquí, necesito recuperar un objeto general temporal. Y voy a utilizar este serializar objeto. Deserializar es decir que el archivo debería existir. Vamos a colocar aquí cajero.mauro. Ese es el nombre del archivo. Y voy a decir que esto lo quiero mapear a la clase general.class. Listo, vamos a colocar acá arriba que esto también implementa serializable. Recuerda que no podemos guardarlo si no lo implementa. Entonces aquí decimos, ok, si general temporal es igual a null, esto quiere decir que no pudo recuperarse la información. No pudo recuperarse la información del archivo, ya sea porque no existía el archivo o porque de cierta forma estaba dañado. Podría dañarse el archivo. Pero si realmente objeto recuperado sí se puede, entonces tenemos que decir que esta variable general vamos a asignarle
general.general, vamos a asignarle ese objeto que recuperamos. Es una forma sencilla de hacerlo. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando nosotros recuperamos este objeto en general, lo que ocurre es lo siguiente. Que aquí hacemos la asignación, pero cuando los datos no se encuentran, tenemos que crear los datos iniciales. Los datos iniciales de nuestro aplicativo. ¿Y cómo lo vamos a crear? Pues sencillo. Creamos nuestros clientes y lo creamos en esta parte de aquí. Es decir, voy a crear aquí una lista de clientes, clientes. Ahí creo una lista de clientes. Esta lista de clientes, aquí la creé. Cuando yo creo esa lista de clientes, ¿qué ocurre? Listo, ahí está como tal creada. Esta lista de clientes, allí la tenemos, digamos que de alguna forma ya especificada. Voy a crear aquí un método que me devuelva esta lista de clientes. ¿Con qué objetivo? Porque yo necesito saber cuáles fueron los clientes que se crearon. Entonces voy a decir acá, ok, voy a retornar cuáles son los clientes. Eso por este lado, ya creé una lista de clientes. Ahora por el otro lado que yo digo, ok, también debería crear un cajero. Entonces vamos a colocar aquí que aparte de los clientes, creemos un cajero. Entonces cuando creamos el cajero, ¿qué debe ocurrir? Acá se crea un cajero, y ese cajero lo devolvemos. ¿Cómo lo devolvemos? Vamos a colocar aquí cajero. Aquí sería cajero. Listo. Y aquí colocamos que se devuelva el cajero. Listo. Entonces vamos a darle todo esto. Vamos a buscarle el paso a paso. Aquí ya creamos el cliente, creamos el cajero. Listo. ¿Qué ocurre con todo esto? Que nosotros tenemos un objeto general que debemos crear. Ese objeto general, nosotros tenemos que asignarle cuáles son los clientes para trabajar. Pero ¿qué sucede en este punto en el que nos encontramos? Que estos métodos, digamos que no tienen una forma rápida para acceder a los datos. Por ejemplo, podríamos decir aquí, general temporal. Vamos a colocarle cuáles los clientes iniciales. Vamos a creárselo ahí. Y después también podríamos decir general temporal cajero y le asignamos el cajero inicial. Entonces aquí tenemos que crear los objetos datos iniciales de nuestro aplicativo. Creamos la instancia del objeto general. Le asignamos los clientes. Y el cajero. Listo. Allí ya hicimos esta parte. Después que asignamos los clientes y el cajero, ¿qué tenemos que hacer? Exactamente, general.general. Asignamos ese objeto como tal a la variable del contexto. Esto significa asignamos el objeto creado a la variable global. Listo. Acá ya tenemos todo esto. Se ejecuta y listo. Este cajero, vamos a ver acá, cajero, acá yo tengo la asignación del cajero, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos todo esto, ¿qué ocurre? Aquí tenemos una variable general. Cuando nos vamos al login, vemos lo siguiente, que acá hay un error, dice general.getCajero, que hay un error, sería general porque es nuestra variable de contexto y vamos a recuperar cuál es el cajero con el que vamos a trabajar. Pero en nuestra variable general no tenemos para obtener el cajero. Entonces vamos a colocar aquí un método que nos permita obtener cuál es nuestro cajero. Vamos a hacerlo acá abajo. Sería refactor obtener cajero. Allá tenemos una forma de tener acceso a nuestro cajero. ¿Qué quiere decir? Ya esto aquí no tiene error. No, que nos vamos más abajo y aquí tenemos un error en cajero opciones. ¿Por qué? Porque debería ser general.general cajero opciones.
Ah, pero Belisario, entonces yo lo que quiero es que cuando se cierre esto, se guarde nuestro objeto. Entonces vámonos acá a nuestro objeto general, que es el que debe ser guardado, y vamos a decir lo siguiente. Un método público que sea para guardar. Y vamos a invocar serializar objeto. Punto serializar objeto. ¿Y cuál es el nombre del archivo? Se llama cajero.mauro. Y acá vamos a colocar ese nombre, cajero.mauro. Y vamos a decir que el objeto a serializar viene siendo este que estamos ejecutando. Cuando hacemos todo esto, ¿qué ocurre? Tenemos que invocar en algún lugar cuando queremos realmente hacer este proceso de guardado. ¿En dónde podría ser? Podría ser en el cajero de opciones. ¿Por qué? Porque en el cajero de opciones, cuando se cierre, podemos colocar aquí un método, por ejemplo, en evento, podemos decir que cuando el objeto se cierre, podemos decir que se guarde. ¿Cómo lo podemos decir que se guarde? Podemos decir lo siguiente. El objeto general que se encuentra en la clase general, por favor, guárdalo. ¿Qué tenemos en este punto? Ya tenemos la generalidad del funcionamiento. Conclusión con todo esto. Ah, mira, aquí tengo un error. Y es porque a veces yo cuando cancelé en el otro dinero, se fue error. Mira, vamos a hacer algo aquí rápidamente. Vamos a crear una variable para cuando se dice monto a retirar, vamos a colocar aquí cadena retiro. Si esta cadena es null, si cadena de retiro no es null, quiere decir que la persona escribió algo. Vamos a hacerlo así. Listo. Conclusión con todo esto. Vamos a ver, parse floa. Conclusión con todo esto. Vamos a colocar aquí un mensaje. Si la cadena de retiro tiene un valor válido, entonces se convierte a número. Listo. Correr archivo. 9, ingresar, ingreso exitoso. ¿Qué quiere decir? Cuando yo cierro esto, mira que acá arriba no hay ningún registro de cajero electrónico, mira, no hay ningún archivo. Ahora que yo le doy cerrar, debería crearse. Cerrar, mira, ya aparece cajero Mauro. ¿Qué quiere decir? Que si yo vuelvo a cargar este archivo, ya no se va a error. ¿Por qué no se va a error? Porque ya el archivo fue creado. Voy a colocar aquí 9, ingresar, ingreso exitoso. Vamos a ver cuánto tiene Karen. Karen tiene 20.000. Vamos a quitarle 15.000 a Karen. Vamos a quitarle 15.000 a Karen, aceptar. Retiro exitoso, consulta de saldo, 5.000 para Karen, aceptar. Cerramos. Cuando se cerró, el archivo ahí se guardó. Le damos nuevamente login. Vámonos nuevamente con Karen. 9, ingresar, ingreso exitoso. Consulta de saldo de Karen. ¿Cuánto debe aparecer? 5.000. 5.000. Yeah. Listo, entonces esa parte del guardar, de usarlo, digamos que hice bastantes modificaciones. ¿Por qué? Porque yo tenía todas las variables públicas. Y lo importante cuando se va a guardar un dato es que las variables no sean estáticas, sino que deben ser de instancia. Ese es uno de los detalles. ¿Qué ocurre aquí cuando se carga la información? Tomo los datos. Si no existe información, creo el modelo inicial como lo había hecho cuando empezamos y ese dato lo coloco como variable general. Y si no es así, el dato que es recuperado se coloca como variable general. Importante, si vas a crear más formularios, haz lo siguiente. Haz lo mismo que yo hice acá. En cada formulario, crea una sobrecarga en el constructor. Es decir, crea esto. Es decir, que si vas a crear otro formulario, por ejemplo, formulario de prueba. ¿Qué hacen en este formulario de prueba? Creas uno de estos que se llame, que recibas un cliente y ese cliente lo colocas como una variable del formulario y le asignas el cliente. ¿Para qué te sirve esto? Para que en el otro formulario, si tú vas a hacer alguna información, puedas saber quién es el cliente con el que estás trabajando. Por ejemplo, label prueba. Por ejemplo, si se carga esta pantalla, yo puedo decir, cuando se cargue la pantalla, voy a iniciar los componentes, es decir, hacer toda la parte del diseñador y voy a decir que label prueba.setTest
va a tener el nombre del cliente. Si yo estoy acá en el cajero de opciones y yo coloco un botón de navegación, ir a otro lado, botón, ir a otro lado, ¿qué debería ocurrir? Que yo ya tengo el cliente de este. Debería primero descargar este formulario. Lo descargo, this.dispose. Y creo un nuevo formulario. Sería formulario prueba. Le paso cuál es el cliente con el que estoy trabajando y lo mando a visualizar. Conclusión en todo esto, le damos login, documento 9, contraseña 9, ingresar, ingreso exitoso. Acá tenemos esto, coloco aquí, ir a otro lado, mira que aparece por acá Karen. Entonces ya te di las opciones si quieres hacer más formularios. Debes tenerlo muy, pero muy en cuenta. No, que estás aquí y quieres regresar al anterior. Entonces si estás aquí, tienes que regresar al anterior, tienes que hacer lo siguiente. Formulario prueba, estás aquí y quieres regresar al anterior. Vamos a colocar aquí a anterior. Cuando le damos aquí a anterior, ¿qué ocurre? Entonces nosotros decimos, ok, voy a regresar al formulario anterior. Tú tienes que saber a dónde tienes que regresar. Yo sé que tendría que regresar. Primero tengo que descargar el actual y tengo que mostrar el anterior. El anterior sería formulario cajero de opciones. Le mando el cliente con el que estoy trabajando y mando a colocarlo nuevamente visible. Conclusión con todo esto, login, correr archivo, 9, ingresar, ingreso exitoso, ir a otro lado, se abrió otro lado. Anterior, se abrió el anterior. Ir a otro lado, anterior, anterior. Ahí ya te di la parte de la navegación. Entonces, si cierro esta ventana, ahí se guarda lo que exista. Compañero, eso es todo. Este proyecto lo voy a subir a un repositorio para que no solamente lo tengas tú, sino quien le interese.